Cualquiera, el más alto, Hola. Fran, generalmente. Un 4, un 3, 7, el 3 y una sola. Ya estamos, Lu. Entra. Soy... Se me salió. 7. Hola a todos, ¿cómo están? A medida que vamos ingresando, les voy a pedir si pueden apagar los micrófonos para, bueno, para que no se haga eco y demás. Ahora, no sé, esperamos 5 minutitos y arrancamos, ¿sí? Mientras, me gustaría ir preguntándoles para quienes están acá presentes, cómo les fue con las actividades que tenían del módulo anterior, si pudieron realizarlas, si encontraron dificultades, bueno, esas cuestiones, si alguien quiere comentar algo. Hola, Lourdes de Tucumán. Hola, Lourdes. ¿Cómo estás? Yo hice los trabajos, pero no los podía subir por Clarkson. Entonces, ahora me facilitaron el mail que mandaron, así que por ahí lo pienso subir. Me complicaba. Para hacer el último, sí, la verdad que me costó mucho querer subirla, de alguna forma no he podido, entonces era eso, la solución ahora ya tengo para mandar por mail en los trabajos. La otra consulta era, a mí no me designaron ningún barrio, nada, o sea, lo vengo haciendo en función de donde estoy y bueno, eso quería saber si ustedes nos designan. Yo vivo en Tafí Viejo, Tucumán, así que no sé si me designan un barrio para hacer las prácticas, lo dejo ahí para que... Bien, Lourdes, yo me lo voy a anotar y también lo voy a tener en cuenta, esto que me estás diciendo. ¿Me querés decir tu mail? Así yo después te voy enviando respuesta por ahí respecto a eso. Tafí Sí. Viejo, me dijiste, perfecto. Sí. Yo ya me anoto estas cuestiones para después darte una respuesta concreta, ¿sí? Sí, mi correo es Lourdes, RAEZ@hotmail.com. Perfecto. Gracias, Merlina. No, por favor. ¿Alguien más? Hola. Hola. Sí. Hola, Lorena. Hola, buenas tardes. Vos sabés que yo sí subí el sábado a la noche. Lo único que me quedó sin hacer fue el último punto del trabajo donde decía, viste, realizar que en el grupo con el que estamos trabajando hagamos un cuestionario. Ese no lo hice porque yo no estoy trabajando, no sé cómo hacerlo, ¿viste? Bien, no tengo Lore, ¿vos de dónde sos? Ushuaia, Tierra del Fuego. Bien, de Ushuaia. Lo demás sí, lo completé todo, lo hice todo, lo envié por el mail. Excelente. Bueno, yo acá lo anoto igual a ver después cómo te podemos acompañar en esto, en el último punto. No te preocupes por eso. Capaz que podemos pensarlo de manera virtual, acompañada por otras compañeras, pero bueno, déjame verlo, así te puedo dar una respuesta concreta. ¿Sí? Yo en este momento me anoto todas las consultas y después las vamos a ir respondiendo. Claro, era como para preguntar porque ese punto Excelente. quedó en el aire. No lo completé, lo mandé sin hacerlo. Buenísimo. Gracias, Lorena. Bueno, Yo ya te gracias, dejo. Merlina. A vos. Hola. ¿Alguna? Hola. Marisa. Hola, Marisa, ¿cómo estás?
Ay, ¿cómo están? Mira, yo ya he reclamado 2 veces que a mí los correos no me llegan a mi Hotmail. Bien, Me perfecto. los tiene que pasar mi amiga, cada vez que le llegan ya sabe que los tiene que reenviar para mí porque no, o sea, si no fuera por ella me quedo totalmente sin información de ningún tipo. Y lo he Primero, reclamado. perdón, te pedimos disculpas No, por no, esta no. cuestión técnica. Lo que te voy a pedir es, ¿me querés anotar tu mail acá en el chat? Que yo ya me voy a lo anotar en copio. el chat. Dale. Dale, Sí, así sí, me queda listo. perfecto y ya después revemos tu situación. Igual yo ya me lo anoto acá. Listo, gracias. Excelente. Bien, ahí Mabel tiene la mano levantada y Lore ya está, ¿no? ¿Verdad? No, bien. No sé si quiere hablar Mabel o Lore primero. No, yo ya hablé, ya te hice mi consulta. No, hay otra O sea, Lore, está por la otra eso. Lore. Bien, Hola, ¿me escuchás? sí, perfectamente. Ah, yo soy de Santa Rosa La Pampa. Recién acabo de ingresar. No sé si están preguntando por los prácticos que se han entregado. Yo Sí. entregué hoy por mail. Hay un práctico que es sobre las instituciones, ¿puede ser? Ujú. ¿De ese es el que están hablando? Sí, el de la clase pasada, viste que se hablaron toda la cuestión de que se habló del androcentrismo, patriarcado, todo el biologicismo, digamos, sí, ese era del que ustedes tenían que hacer las actividades. ¿Sí? Ah, dale, porque yo lo que hice fue el práctico número 1 que preguntaban las Ese es, instituciones. sí, Ah, bueno, nombré las genial, instituciones provinciales, municipales y las judiciales que tenemos acá en La Pampa. Lo que no tenemos es ONG. O sea, perfecto, no hay alguna ONG que trabaje específicamente de la temática, bien, que yo sepa. buenísimo. Bueno, está perfecto, sí, sí, era un relevamiento de datos, está bien. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta. Hola. Hola Laura. Uy, se escucha mal. Para. Eh, es la primera vez que entramos con una chica, somos de la cooperativa Marea, somos de género. Queríamos saber de qué se trata todo esto, porque la verdad que no entendemos nada. Yo sé que nos perdimos en la primera clase y la verdad que... Bien, hoy vamos vamos a arrancar con la temática de salud, pero después te pasamos, si querés todo, te enviamos el cuadernillo, te vamos a mandar bien de qué se trata el CUEX, toda esta especialización que estamos haciendo. Hoy por los tiempos que tenemos y por la extensa que es la clase, no te vamos a poder contar todo de qué se No, trata, está bien. pero quédate tranquila, ¿me podrías anotar tu mail acá en el chat, que yo después me encargo, o digo yo como el grupo, digo, nos encargamos de pasarte toda la información, ¿te parece? Bueno, Así te bueno, podés por favor. sumar con conocimiento de todo lo que se viene trabajando y demás. Bueno. Para todo esto, lo que les quiero decir en general para todos es que tengan en cuenta que es importante ir completando las actividades porque es uno de los requisitos después para bueno, aprobar la diplomatura, ¿sí? Para seguir trabajando. Así que quienes tengan dudas o necesiten acompañamiento, nos escriben y bueno, estamos ahí para lo que sea, para lo que necesiten, ¿sí? Bueno, gracias. Bien, a ver si hay algo más en el chat, esperen que miro y si no ya arrancamos, ¿eh? Bien. Y estaba Marisa también, me parece que quería Uy, hablar. Marisa, perdón. Ya hablaste, ¿no? Ya habló. Sí, sí, Marisa, es que yo te anoté que Listo. necesitamos ver lo de tu mail. Listo, no me Así meto. que sí, sí, sí. Hola, buenas tardes a todos. Bien, lo que vamos a hacer esto es muy breve, la clase hoy es bastante extensa porque nos toca un tema que es muy interesante, que es el tema de salud.
salud reproductiva, no reproductiva, el cuerpo, método anticonceptivo, digo, hay un montón, métodos anticonceptivos y de cuidado, digo, hay un montón de temáticas que vamos a abordar. Pero antes de darle paso a mi compañera y presentarla acá, Gabriela, si querés saludar, perdón que no te di la palabra antes. Ahí está. Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que estén todos bien. Mi nombre es Gabriela, como ya me presentó Merlina. Yo soy psicóloga, laburo con Marea, acá en Buenos Aires, en Cava, en los espacios de las consejerías de género. Y bueno, hoy me invitaron a compartir acá, así que vamos a estar laburando en equipo con Merly. Espero que les sea de utilidad y que les guste, sobre todo. Genial. Bueno, yo me presento también, mi nombre es Merlina, como bueno, él lo dice el cuadradito, y soy docente. Y bueno, así que también vamos a estar transitando hoy este espacio de formación juntos. Lo que quería hacer en un principio, y como a modo de un punteíto general, es solamente nombrar algunos conceptos que se trabajaron la semana o el encuentro pasado, como para tenerlos ahí dando vueltas, porque son la base de lo que nosotros continuamos trabajando, ¿sí? Sobre la que nosotros continuamos trabajando. Entonces, simplemente voy a nombrar algunas cuestiones. Se habló de androcentrismo, patriarcado, biologicismo, género, performatividad, expresión de género, perspectiva de género, equidad, naturalización de los machismos, cómo operan los micromachismos dentro de estas lógicas, cisexismo, sororidad. Y como hay algo que me pareció muy interesante del encuentro pasado y que fue como una de las cuestiones para mí claves que me gustaría también retomar y que es como, me parece que es un espacio en el que todos siempre estamos ahí transitando, que es la idea de desaprender, ¿no? Como que tenemos un montón de cuestiones ya internalizadas, producto de esta sociedad patriarcal en la que crecimos, en la que construimos nuestros saberes y nuestros conocimientos. Y bueno, como en esta instancia se trata un poco de desaprender como un acto y una acción para construir, ¿no? En ese desaprender se va construyendo nuevamente. Y otra de las cuestiones que me pareció muy interesante y que está bueno para tenerlo en cuenta y que también es un proceso de aprendizaje y que se puede poner en debate, que es esta cuestión del lenguaje que genera sentido y estas gramáticas que se construyen como un acto político, ¿sí? Desde el lenguaje y desde cómo vamos construyendo los sentidos. Digo, estas pequeñas cositas, no sé si alguien quiere agregar algo más, fueron como algunos de los conceptos que quedaron así como flotando y que se van aprendiendo y se van internalizando de a poco del encuentro pasado. No sé si alguien quiere agregar algo, si no ya arrancamos con este encuentro. Como bien dije, es el encuentro número 2 de salud, ¿sí? Vamos a estar trabajando en los ejes que nombré anteriormente. Principalmente tenemos los ejes de parto respetado, hormonización, mastectomía, vasectomía, ligadura de trompas, anticonceptivos, violencia obstétrica, derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Digo, estos son algunos de los ejes que quizás ya lo pudieron ver en el cuadernillo, que se van a estar tocando hoy, ¿sí? Si nadie quiere hacer algún otro aporte, arrancamos. La idea de este encuentro es que ustedes, quienes quieran tomar la palabra, que sea algo así como muy democrático, quien quiera hablar que hable, ¿sí? Como que así puede haber un ida y vuelta, que sea un espacio medio de taller también, para que podamos construir el conocimiento colaborativamente entre todos. Así que bueno, les invito a quien necesite, quiera y pueda, que abra el micrófono cuando quiera, y nos vamos a ir como acomodando a esta lógica de virtualidad, pero escuchándonos entre todos, ¿sí? Merlina, yo tengo una duda. Decime.
Sí, el cuadernillo que tenemos, ¿es el único cuadernillo de toda la cursada o va a haber otro? No, Este es todo. en ese cuadernillo está todo. El tema es el siguiente: clase a clase o encuentro a encuentro, como lo querramos nombrar, se van a ir subiendo materiales. Para más materiales que son como anexos a estas temáticas con las que vamos trabajando, ¿sí? Digo, el cuadernillo siempre es como, digamos, un contenido mínimo de todo lo que después se va desarrollando. En la clase de hoy, por ejemplo, preparamos unos PowerPoint, Gabriela preparó uno, yo preparé otro, que después se los vamos a subir en formato editable para que ustedes también puedan, si ustedes desean, bueno, tenerlo también como herramienta para lo que ustedes necesiten, más otros contenidos que fueron armados, ¿sí? Para que, bueno, eso. Así que no sé, sí va a haber más material, que ustedes de a poco van a ir como leyendo en la medida de sus posibilidades, ¿sí? Bien. Así que bueno, no sé, Gaby, si querés empezar, yo ya de silencio. Dale, dale, Merly. Bueno, muchas gracias a todos. Les voy a compartir pantalla un momento. Y les quiero presentar un poco para hacer una especie de contextualización histórica de dónde empezamos a hablar de los cuidados, de la reproducción, de la manera en la que nos cuidamos como mujeres, como feminidades, de dónde aparece todo esto. Me parece que está bueno arrancar desde ese lugar. Denme en un momento que estoy como que se me trabó la compu. Ahí. Ahí estamos. Bueno, dentro de este eje de cuidados, como les decía, la idea es hacer un poco un recorrido histórico. ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es el rol de la medicina en nuestros cuerpos y cómo este rol nos fue un poco aleccionando, moldeando, dándonos un rol específico, una figura como mujeres y como feminidades, y desde ese lugar cómo nos posicionamos? Vamos a arrancar más o menos a principios de 1900, los últimos años de 1800, cuando el rol de la medicina empezó a tener un rol un poco más protagónico, pero no solo desde lo corporal, sino también desde lo social, en donde nos empezó a ubicar a las mujeres como las figuras de cuidado en el hogar, como aquellas figuras que de alguna u otra manera trabajan en conjunto con la medicina para los cuidados de los cuerpos de los niños y de los hombres como mano de obra de trabajo. Acá en la pantalla les dejé una frase que, si bien es un poco larga, de Foucault. La idea es como pensar cómo desde estos procedimientos médicos nuestro cuerpo fue manipulado a lo largo de los años para volverse dócil y para hacer precisamente eso, un cuerpo adoctrinado. ¿Sí? Me llama mucho la atención como en la imagen del Power, son todos hombres los que ejercen la medicina, y el cuerpo, no hay ninguna mujer, excepto 2 enfermeras, y son todos hombres que miran un cuerpo, que lo observan, que lo tocan, que lo transfiguran todo el tiempo, y desde ese lugar cómo fuimos educadas. Está bueno cómo pensarlo. Pero antes de eso, para pensar en salud y en todo lo que después Merly va a ir desarrollando, tenemos que entender qué es lo que nosotros entendemos por salud, porque ese concepto fue cambiando mucho a lo largo de los años. Hoy
la Organización Mundial de la Salud sigue manteniendo la misma definición de salud desde los años 48, o sea, hace más de 50 años que mantiene la misma definición. Que, bueno, si la pensamos, si la desarmamos, hay muchísimo para trabajar sobre ella. Entiende a la salud como un estado de completo bienestar, no solo desde lo físico, desde el cuerpo, sino desde la mente y de lo social. Y focalizo mucho en lo social porque es el rol que se le dio a la mujer como agente del mantenimiento de la salud dentro del hogar. Y por eso se la recluyó adentro del hogar. Se la obligó a que siga estando en el hogar, a que sea quien cuida, a quien no tenga ninguna actividad por fuera de ese espacio. Esta medicina, como social, no apareció de la nada, apareció como un acto político. Desde pequeños, hoy lo podríamos pensar y es un ejemplo muy, muy actual, desde pequeños lugares, la medicina empezó a tener un rol social desde el cuidado de la prevención de las pandemias, dándonos educación acerca de cómo higienizar determinadas situaciones, espacios, el agua, el inicio de cloacas en las sociedades de esos momentos, y demás, y a la mujer como quien ejercía ese rol en el hogar, como un cuerpo que puede ser dominado, y como un cuerpo como un lugar de ejercicio de poder. El hombre, la figura del hombre, del médico, como quien tiene cierto conocimiento, y lo ejerce sobre la figura femenina. Acá siempre voy a hablar sobre figura femenina o de mujer, y no voy a hablar sobre tanto de diversidades, porque en esta época todavía no teníamos la libertad como para hablar de las diversidades como sí lo tenemos ahora. Entonces esos cuerpos también eran mucho más sometidos y controlados que en la actualidad. Esto que les decía de la medicina como una forma de control social, de control del cuerpo no solo de las mujeres, sino de los futuros obreros, de la futura mano de obra. Entonces fue como de a poco la medicina comenzó a ocuparse de algo de lo que antes no se ocupaba, que era de la medicina femenina, de lo que es los partos, de la ginecología en general. Si ¿alguna tiene alguna pregunta para hacerme? Estoy estudiando el chat. Está bueno pensar cómo se fueron pensando estas políticas a lo largo de los años. Vemos también acá, como en la imagen, la cantidad de pequeños niños obreros en el inicio del siglo XX, y cómo era necesario el rol de la mujer como gestante. Desde este lugar en la que se la incitaba y se promovía constantemente que tuviera hijos para poder dar más obreros a la sociedad. Y vemos distintos tipos de familias que a través de eso se van dando. Primero, el rol de la familia obrera como exactamente eso, la mujer que está en la casa, que cuida a los hijos, que mantiene el cuidado de los menores, pero también el cuidado del varón de la casa, para que continúe siendo mano de obra. Y en las clases más altas, más acomodadas, ubica a la mujer como quien controla a los trabajadores domésticos, a las trabajadoras domésticas, a las matronas. Aparece la figura de las cuidadoras
dentro de la clase alta, y también un rol más como de elitista, que aparece, que es un rol desde esto, del ultraísmo, de empezar a ser quienes, las mujeres de la alta sociedad, las que crean sociedades de beneficencia, no me salía la palabra, y quienes empiezan a ocupar de todo lo que tiene que ver con los cuidados, con un control estricto todo el tiempo sobre su natalidad, que el médico es quien controla cómo se tienen los hijos, qué cuidados se tiene, y esta posición de absoluto saber, un saber que no se negocia, que no hay un diálogo en ese saber. Lo que antes en una época eran saberes populares, donde las mujeres de las distintas comunidades eran quienes ayudaban a otras mujeres en este proceso, se les saca todo poder, todo ese rol, y se lo ubica únicamente en el lugar de la medicina, digamos, clásica. Y la mujer queda sin ningún tipo de decisión. Esto es como clave para entender cómo se nos fue sacando de a poco el rol de la capacidad de decisión y de poder. Esto que les decía antes, del avance del higienicismo, de la medicina dentro de las sociedades, moviéndonos y acomodando el cómo se debe vivir en cada proceso de la vida, de la mujer como quien cuida a los niños, como quien se encarga de todo lo doméstico. Dejé estas palabras por acá porque pensaba mucho de dónde sacamos eso, y cuáles son los roles que se van formando a través de esto. Qué roles nos van dejando a lo largo de los años este espacio, qué roles nuevos nos permite dar, cómo se conforma nuestra identidad a raíz de esto, si es que nos da la posibilidad de formar algo diferente, o si solo nos deja en este rol del hogar, que es fundamental para que toda la estructura social continúe, y donde los partos, la natalidad, el crecimiento, nos ubica en un lugar de muchísima fragilidad, pero sobre todo un lugar en el que no tenemos ningún poder. Por eso esta temática es tan importante, porque después vamos a ver cómo a través de determinados conocimientos podemos ir ejerciendo poder sobre ellos a lo largo del tiempo. Cómo estos poder que nos fue quitado durante años, en la actualidad lo volvemos a reconquistar, volvemos a ser nosotras poseedoras de esos lugares, y cómo todas las políticas que se generaron en torno fueron hechas por hombres decidiendo sobre nuestros propios cuerpos, sobre esos cuerpos domesticados. El caso más clásico para ver siempre es el parto. El embarazo y la función que tuvo eso a lo largo de los años. A ver si alguna... No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguno quiere consultar algo. Dicen que el oro de América es el que impulsó el capital, la acumulación del capital primario para la revolución industrial. Lourdes. Sí, no, estaba viendo la exposición de Gabriela, me parece muy interesante, y cómo a uno a veces
en esto que ya tenemos, hay una estructura en la cual nos marca cómo debemos comportarnos, cómo debemos hacer ciertas cosas, sobre todo las mujeres, ¿no? Y hay cosas de las que somos parte esenciales y no nos dábamos cuenta, la tarea fundamental, y encima que la tarea de cuidado y todo, por ende, ya está naturalizado que lo tenemos que hacer nosotras, ¿no? Y me quedé impactada en esto con la fotografía que puso Gabriela, donde no existimos. Siempre no hay fotos de mujeres al frente, obviamente, aquellas que han logrado ser como Marie Curie y otras, Juana de Azurduy, por ejemplo, en aquellas épocas que no eran reconocidas, cuánto nos han relegado como mujeres a nosotras, ¿no? A nosotres. Eso me impacta mucho porque ya no soy tan joven, pero cada vez descubro cosas y me impresiona y me hace interpelar y me enriquece como persona y saber dónde estamos, y quiero seguir conociendo otras cosas de las cuales no somos reconocidas y nos hemos perdido, ¿no? Así que me parece muy buena creo que elegí bien uno de los orientados, así que muy contenta de estar acá y seguir aprendiendo para mi persona en particular, y también poder compartirlo desde el lugar del trabajo que uno tiene, ¿no? Así que gracias por esto, porque me hace interpelar mucho y me hace pensar también, ¿no? Y ver cómo puedo actuar yo a partir de esta información que tengo. Así que gracias. Gracias, Lourdes. Avísenme si se escucha bien. Sí, sí. Buenísimo. Ahí en el chat Mónica pone que sin esta apropiación del cuerpo por la medicina se podría haber luchado luego por la IVE. Me parece súper interesante esto. El pensar que si no hubiésemos sido antes conquistadas, hoy no lucharíamos por nuestra independencia y sobre el ejercicio del poder sobre nuestro propio cuerpo. Es un poco eso, el conocimiento que hoy día tenemos y queremos tener sobre distintos métodos anticonceptivos, sobre el registro de nuestro cuerpo, sobre poder hablar sobre nuestras necesidades. Y quizás ¿alguien quería hablar? Quizás antes no lo hubiésemos podido hacer si no hubiésemos atravesado, no lo hubiésemos hecho si no hubiésemos atravesado por esto antes. Creo que alguien quedó por hablar y se le cayó. También me parece interesante el rol de la medicina en ese lugar, ¿no? Como ese saber absoluto que no cuestionamos, o no nos permitimos cuestionar en otra época. Y hoy sí, hoy tenemos nuestro derecho y nuestra obligación es ir al médico y cuestionar un poco, de bueno, a ver, me está doliendo acá, estoy sintiendo eso, y ubicarnos desde el lugar de tener que ser escuchadas, y alzar nuestra voz y darle peso a esa voz, a lo que nos está pasando. Gabriela. ¿Sí? Hay algo de justamente lo que vos estás hablando. A mí me pasó algo personal para compartirles, que ha sido en esto de la pandemia y los controles que nos hacemos, que es un derecho para nosotras. Me tocó, no pude ir a mi ginecóloga personal que tengo, que ya vengo llevando con ella, y tuve que asistir a otra. Y me quedé muy molesta, pero no soy de provocar ni reaccionar, trato de mantener la calma porque no vale la pena enojarse, ¿no? Entonces estoy aprendiendo eso. Me dice, lo primero que hace la doctora, y esto nos pasa, que en esto de que hemos ganado derechos, pero no todos han podido aceptar eso también, me parece, porque la doctora que me atendió me dice
qué no te teñiste el pelo? Y lo primero que me dijo, o sea, me siento, me atiende y dice, te tenés que teñir el pelo. Y digo, pero a ver, yo no vine para que me vea mi pelo, sino a mi control anual, como debe ser, y bueno, esas cosas que te pueden pasar, y digo, a ver, como que les falta también a algunos profesionales entender estos cambios que se están produciendo desde la salud, desde lo social, desde lo económico, que nos afecta y nos atraviesa a todas. Entonces, esas cosas pasan y habrá que ver de alguna forma también seguir enseñando o abriéndole la cabeza, la postura a estos médicos que se supone que son profesionales, ¿no? Eso era mi aporte. Sí, de estos médicos que si bien son profesionales, también fueron educados de esta manera patriarcal, en la que el paciente no tiene ningún tipo de voz ni voto, que es un objeto. Entonces, cuestionar un poco eso. El rol de objeto que tenemos ante la medicina tradicional y ubicarnos en una posición como mujeres, como diversidades, en un lugar mucho más activo, en un lugar de derechos, en el que vamos y hablamos, no solo desde que por qué tenés que opinar sobre mi cuerpo, sobre mi pelo, sino expresando nuestras necesidades y nuestros deseos como sujetas y sujetos de derecho ante una medicina media arrasadora. Por eso la importancia de nuestro rol y de aprender y de divulgar esa información, que quizás antes alguna no sabía que era un derecho, por ejemplo, algún tipo de método anticonceptivo, y hoy lo sabe. Por ejemplo, el parto respetado, y entender que la mujer o la gestante en ese momento es el actor principal de ese acto, la persona principal en ese lugar, y por ende debe ser escuchada o escuchade, debe ser tenida en cuenta ante sus necesidades, ante cómo lo quiere llevar adelante, ante las formas en las que quiere llegar a ese momento. Antes los nacimientos siempre se hacían por parto natural a cualquier costo, incluso en contra de la propia salud de la mujer o de la gestante. En los últimos años, con un exceso de cesáreas, no por cuestiones estrictamente médicas, sino por cuestiones más organizativas, de la agenda del médico, de buscar algo que sea como más rápido, de evitar ciertas complicaciones, incluso privando al recién nacido de atravesar ese primer momento inicial de la manera más natural. Acá Estefanía cuenta que actualmente tuvo que cambiarse de hospital para poder hacerse una ligadura de trompas. Bueno, creo que esto le ha pasado a muchas. Hace no muy poquito, una paciente mía en el consultorio, que es una chica que tuvo un hijo ya hace un par de años, tiene un hijo de 10 años, y es una persona, digamos, joven, de 35 años, quiere ligarse las trompas, y ya fue a 3 lugares distintos y le dijeron que no, por la edad, cuando en realidad es su derecho poder elegir sobre eso. Ahora va a profundizar un poco más Merly sobre los métodos, pero cuán importante es conocerlos, conocer nuestro cuerpo, poder armar como una construcción distinta de qué es lo que queremos y cómo lo podemos expresar. Porque a veces por temor, por esta cosa de, bueno, vamos al médico, quién es el que tiene el saber, nos como
apachuchamos un poco y nos cuesta hablar en esos espacios, porque bueno, ¿cómo vamos a cuestionar a un médico? ¿Quién lo haría? Y sí, precisamente es eso, es darnos la posibilidad de cuestionarlo un poco, de hacernos parte de ese proceso. No solamente de ser un objeto en el que le dicen cómo tiene que hacer, de qué manera tiene que hacer, y privándola de determinados derechos. Acá Catalina dice la construcción social de los médicos como figura de privilegio y de autoridad. Totalmente, sigue siendo fuerte. Bueno, me imagino que en las provincias del interior debe ser aún más que acá. Si acá lo vivimos todavía, que el mundo no se reduce solo a Cava, por suerte este es un encuentro federal y podemos ver las experiencias de todas y de todes en los distintos espacios de lo largo y ancho del país, y cuán duro y cuánto más hincapié hay que hacer en esos lugares donde todavía está tan arraigado el patriarcado. Claro, totalmente, la medicina suele tener una postura bastante religiosa, bastante moralista además de religiosa, una postura muy del juzgamiento. La mujer, de nuevo, ubicada desde el rol de cuidadora y de gestante, nada más, no hay nada por fuera de eso que sea lo legítimamente importante desde esa mirada para que pueda salir de ese rol. Voy viendo de a poquito los mensajes. Laura nos cuenta que hace unos años tuvo que dejar un tratamiento porque quería saber por qué no podía quedar embarazada, y en ese momento se había separado de su pareja con la que quería gestar. La médica me pedía que recurriera con mi pareja para seguir con el tratamiento, cuando yo solo quería saber qué pasaba con mi cuerpo. Como la necesidad de autorización o de legitimación de lo que nos pasa y lo que nos preocupa, si no tenemos un varón al lado, necesitamos de un varón que venga y que justifique por qué estamos ahí, cuando en realidad la médica o el médico tiene que recibirla, escucharla, cuidarla y hacer los estudios necesarios para ver qué es lo que pasa, y en base a eso poder buscar una solución en conjunto, ¿no? Y Laura, querías hablar, tenés la mano levantada. Hola, ahí. ¿Se escucha? Para que voy a correr. Una vez mi hijo se quebró en un hospital de una provincia en Entre Ríos, y el único médico que había en ese hospital era ginecólogo, era traumatólogo, era kinesiólogo, era todo. ¿Cómo puede haber un solo médico para todo? Para mí eso no fue, o sea, estaba mal, porque no, o sea, no puede haber un médico para todo. Para mí eso estaba mal. No sé, yo digo lo que me pasó, ¿no? Era eso. Gracias, Laura. Seguramente era un médico generalista, pero sí, qué preocupante que haya una sola persona para cubrir las necesidades de tantos en un momento clave, porque vos llegaste con una urgencia con tu hija y necesitabas atención, pero seguramente había muchísimas otras personas que también las necesitaban. Empezamos a hurgar y empiezan a aparecer un montón de problemas que atraviesan la medicina y el cómo nos vamos cuidando y cómo podemos o no ejercer nuestro derecho a la salud. Acá Nati contaba que en el chat
hace unos años quien autorizaba una ligadura de trompas era un hombre, decidiendo sobre el cuerpo de una mujer. Exactamente eso. Estefanía, ¿querías hablar? Está silenciada. ¿Ahí se escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, justamente ahí se tocó el tema de que antes autorizaba la ligadura de trompa a un hombre. Hace 3 años atrás, antes de tener el nene de 3 años justamente que tiene, quise hacerme ligar las trompas y la ginecóloga me pidió la autorización que redactara una nota para lo que era el hospital con la autorización de mi pareja. O sea, me pasó eso, que yo en ese tema como que yo le dije, pero ¿por qué tiene que autorizar mi pareja la decisión que yo tome? Porque es mi cuerpo y es mi decisión no tener más niños. Eso es lo que a mí me pasó, que Claro, cuando toda la responsabilidad de la gestación y todo el trabajo que lleva a gestar durante 9 meses a una criatura caía sobre vos. Como todavía tenemos que seguir debatiendo y luchando por tener de nuevo autonomía sobre nuestros cuerpos. Dai, ¿estás con la mano levantada? Ahí está. Está silenciada, Dai. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Dayana, soy de Marea, San Fernando Virreyes. No, solo quería dar mi opinión también sobre el tema de los médicos generalistas, que a veces suele quedar como normal que en los centros de salud, porque ha pasado, cerca de mi casa tengo un centro de salud, que los ponen como es una salita, que están ahí durante mucho tiempo y ejercen todos los cargos. O sea, estamos en 2021 y me parece que hay ya bastantes médicos como para que pongan un pediatra, una obstetra, una ginecóloga, o ponerle un ejemplo, si hay una ginecóloga no hay obstetra. En los centros de salud, te digo, ¿no? Clínicos generalmente no hay. No sé qué opinan ustedes, o si les pasa por la zona donde están ustedes. Yo estoy, o sea, zona San Fernando, y pasa mucho eso. Soledad Nieto, ¿querías compartir? Sí. Hola, ¿cómo le va? Nada, también acotar el tema de los métodos anticonceptivos, porque si fallan también se culpa el tema de la mujer, o sea, no te cuidaste porque no quisiste, o si falló fue tu culpa, o pasó algo con las pastillas, siempre responsabilizando el tema de no haber tenido todos los recaudos para que no se dé un embarazo, una enfermedad también, o lo que sea. Tal cual, el cuestionarnos cuando queremos decidir no gestar, y también cuestionarnos cuando queremos utilizar algún método anticonceptivo, o cuando ese anticonceptivo falla, siempre la culpa o la responsabilidad está sobre la mujer. Sí. Pero al mismo tiempo no se le da la posibilidad, o no se nos da a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar, la posibilidad de poder elegir plenamente sobre nuestros cuerpos. Sí, y lo que yo veo mucho también, yo soy de La Rioja,
No sé si tienen que ver también, ay, demasiado macho. El tema de las ligaduras de trompa, ¿cierto? Pero una vasectomía, como decirles que no sé, algo que no, y no se responsabilizan, digamos, de esa parte también. Cualquier cosa, de última, mandan bueno, las mujeres se tienen que hacer la ligadura, tienen que hacer esto, pero hay una operación también que la vasectomía, y no, es como que le temen. Es que sí, absolutamente, como siempre recae sobre el cuerpo, bueno, el cuerpo gestante. Si quieren, Lorena, vos querías hablar y después si quieren empiezo yo con la temática esta que justamente es la perspectiva de derechos y anticoncepción y cuidado de contra enfermedades de ITS, sí, pero vos, Lorena, querías decir algo. ¿Por dónde me meto? No, más que decir lo mismo Para que hablar dijo nada. la chica que estaba hablando, viste, de que en los centros de salud nunca hay médicos. Acá en Ushuaia, por ejemplo, vos vas y te vas al centro de salud, yo, por ejemplo, con mi nene con asma y no hay médicos hoy. Andate a tal lado y te tienen de un lado para el otro con los chicos enfermos, ¿entendés? Como decía la compañera recién que no hay médicos, hay lugares donde no hay médicos. Acá en Ushuaia pasa eso. Hola. Sí, absolutamente de acuerdo. Ahí se ve la pantalla, ¿se está viendo? Sí, sí, se Sí, ve. se Sí, ve. perfecto. Bien, vamos ahora voy a compartir para que si continuemos con esta temática y ahora después de mostrar estas diapositivas, de charlar un ratito, abrimos el debate nuevamente, ¿sí? ¿Les parece? A ver, estoy tratando quiero presentar toda la pantalla, pero no puedo. Ahí está, ahora sí. Bien. Vamos a continuar ahora con esto del tema de la anticoncepción y métodos de cuidados, como este paradigma de la planificación y la procreación responsable al paradigma de derechos. Aún en tensión había puesto yo de hoy, con todos estos relatos que ustedes fueron contando y que fuimos abordando, me parece que es más que obvia la tensión que existe, ¿verdad? Lo que me parecía que estaba bueno para arrancar como en esta parte, era hablar un poco de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y como una aproximación de cómo se fue dando históricamente, ¿no? A partir de los 60, a partir de 1960 recién podemos empezar a hablar de un enfoque del control del crecimiento de la población y podemos empezar a elegir, digamos, las personas gestantes la posibilidad de adquirir métodos anticonceptivos, elegir la manera en que queremos cuidarnos. En el 74 se hizo una conferencia mundial en Bucarest, y esa fue como uno de los antecedentes que fue fundamentales para el marco de derechos en el que nos inscribimos hoy en día las personas con capacidad de gestar. Digo, ya no eran las parejas, ni tampoco estaba restringido a los padres justamente esta cuestión de natalidad, sino que las personas con capacidad de gestar podían elegir sobre sus cuerpos, cosa que si vemos a lo largo de la historia, y yo me baso más en la historia occidental, que es la que vamos conociendo, y si lo pensamos desde la historia, desde Grecia hasta la actualidad, bueno, lo que fue todo el paradigma de anticoncepción y de anticoncepción y elección del cuerpo y de gestar, tuvo que atravesar miles de instancias hasta llegar a la actualidad. Y aún
Así estamos parados dentro de un paradigma que todavía no nos termina de acompañar y ni siquiera el marco de derecho que tenemos nos termina de facilitar en muchas cuestiones la elección sobre nuestros cuerpos, a decidir sobre nuestros cuerpos, digo, por los tiempos, por la información que tenemos, por el modo en que nos llega esa información, por el acceso que hay a ella, digo, todas estas cuestiones hacen un poco a que si bien existe como estas convenciones, yo voy poniendo en los 60, en el 74, ahora en el 79, con la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, bueno, ahí se amplió el marco de derecho, fue como, ahí hubo un cambio de paradigma en relación a eliminar la discriminación contra las mujeres, y como que se empieza a incluir esta esfera de atención médica para asegurar la igualdad entre, acá todavía yo también pongo hombres y mujeres, quiero decir, ¿por qué lo pongo? Porque todavía el paradigma en pensar en otras identidades, en otras elecciones, no estaba como contemplado dentro del marco, ¿sí? Pero sin embargo empieza a aparecer, digamos, la posibilidad de tener acceso a otros medios, a otros métodos incluso de cuidado y elección sobre nuestros cuerpos. Por eso la CEDAW es como una de los cambios de paradigma a nivel mundial sobre las identidades de las mujeres, digamos, pero que también sienta un precedente para todas las identidades o a todas las personas con capacidad de gestar, ¿sí? Después acá abajo, después todos lo van a ver tranquilas, yo les voy a pasar el PowerPoint, porque acá les dejo un poquito más el marco jurídico internacional sobre el que se apoya las diferentes conquistas de derechos que se fueron dando, porque esto se fue dando a nivel mundial y obviamente tuvo su repercusión también en nuestro país, en Latinoamérica, y se fueron dando avances hasta que nosotros en este país también nos convertimos de alguna manera como pioneras y pioneras en el marco de la construcción de derechos o de la adquisición de derechos, ¿sí? Aunque, repito, hay mucho por seguir trabajando, tenemos un montón de accesos que en otros espacios no se dan. Hay cuestiones interesantes que me gustaría resaltar en relación a los derechos sexuales y reproductivos, que hay que entenderlo en principio como un derecho humano básico, ¿sí? Tiene que ser garantizado y tiene que estar, tenemos que tener acceso a ellos todas las personas, y son una parte inalienable e integral de nosotros mismos, digo, la posibilidad de elegir sobre nuestro cuerpo es un derecho humano básico, esa es la base, digo, parecen palabras bonitas, pero las tenemos que pensar como reales. ¿Y por qué en este apartado o en este espacio me interesa hablar del marco de derechos? Porque hay una cuestión existe el derecho como se conoce, el derecho escrito, el derecho que ya está legislado, pero también está el ejercicio de derechos, ¿sí? Y que podemos tener un derecho que esté efectivamente legislado, pero que si no lo ejercemos, no existe tal derecho, ¿se entiende? Digo, pasa con el parto respetado, que aún hoy todavía en un montón de lugares se sigue sin respetar, justamente. Lo mismo pasa con esto que ustedes están hablando en relación a la ligadura de trompas, al acceso a anticonceptivos, digo, todas estas cuestiones que son derechos humanos básicos y fundamentales, todavía hoy en día no se respetan, pero tenemos que tener conciencia de que nosotros ejercemos ese derecho. Tenemos la posibilidad de reclamar sobre esos derechos, ¿sí? Estos derechos son inherentes a todas las personas, sin distinción de edad, de clase, de etnia, es decir, tienen que ser para todas las personas de igual manera, ¿sí? Bueno, está relacionado también, y acá es algo interesante, que hay que romper con el paradigma del disfrute sexual y el derecho al placer en relación a la procreación. Digo, tenemos que tener la posibilidad de ejercer una vida sexual plena
libre, elegida, satisfactorias, sin violencias ni riesgos, en función de lo que nosotros decidamos. Digamos, estas cuestiones son las que marcan nuestros derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, ¿sí? Esto es muy importante también. Entonces, tener la posibilidad de decidir de la forma que nos queremos cuidar y sin que nos discrimine, si queremos tener hijos, si no queremos tener hijos, el número de hijas que quisiéramos tener, el espaciamiento que existe entre tener un hijo y tener otro, digo, son todas decisiones que tendríamos que tener nosotros la posibilidad de elegir, ¿sí? Entonces, dentro de este paradigma es que existen leyes, existen tratados, existen convenciones, digo, nosotros nos vamos a parar, hoy vamos a hablar sobre 2 o 3 leyes, ahora se las voy a ir contando, pero digo, esta cuestión de derechos es como que vamos a tener que tener presente, bueno, siempre. No sé si tienen dudas, alguna consulta, porque yo no les veo ahora. ¿O seguimos? Bien, continúo entonces. Entre el derecho, las necesidades y la realidad. Bien, entonces, acá es algo muy importante que tenemos la ley 25.673, que fue sancionada en el 2002, y que es la que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud. Obviamente que esta ley fue impulsada por el movimiento feminista, que tuvo un rol fundamental para que esta ley se lleve a cabo, ¿sí? Dentro de esa ley hay algo que es importante tener en cuenta, que dice que toda persona mayor de 13 años puede acceder a los métodos anticonceptivos que desea, siempre que sean reversibles, ¿sí? Digo, ¿qué lejos estamos de esa ley que se legisló en el año 2002 y estamos hoy en el 2021 y todavía estamos debatiendo estas cuestiones porque ustedes mismas las han traído hoy, ¿no? Entonces es importante tener, a partir de los 13 años, una persona ya puede acercarse a una salita y no necesita el consentimiento de alguien para acceder a un método anticonceptivo, ¿sí? Eso es muy importante a tener en cuenta. Por otro lado, en el año 2009 se legisló la ley 26.485, que estableció que obstaculizar el acceso a los métodos anticonceptivos es una forma de violencia contra la libertad reproductiva y su negativa conlleva responsabilidad profesional y para la institución. Bueno, hay todo un marco de derecho que dice que nosotros nos vamos a acercar a una salita y nos van a tener que, a una salita, a un hospital, a un espacio, espacio de salud pública, y nos tienen que garantizar un anticonceptivo. ¿Se entiende? Y esas cuestiones, o sea, es muy interesante que todavía hoy en día queda mucho por luchar en relación a eso. Con un grupo de compañeras de un espacio de educación sexual integral, hicimos como el ejercicio de ir a pedir la pastilla el anticonceptivo de emergencias a diferentes salidas, a diferentes espacios que teníamos. Ninguna la obtuvo, a nadie se la dieron. Digamos, no se sabía que nos la tenían que dar porque es un derecho, porque es gratuita, porque nos tienen que dar la pastilla sin preguntarnos nada, pero no se sabe, digamos, ni siquiera en los mismos espacios que te tienen que garantizar el derecho, muchas veces lo aplican, ¿sí? Entonces, estas cuestiones de ir con el marco de derecho, después vos podés hacer la denuncia telefónicamente, digo, pero bueno, es todo un trabajo, digo, que hay que como es conciencia social, reconocimiento del derecho, hay un montón de cuestiones que atraviesan esta realidad, ¿sí? Ahora bien, en relación a lo que ustedes venían charlando, y esto lo vamos a hacer así, no tan largo, digo, no voy a hablar de todos los métodos anticonceptivos y de cuidado, pero quiero que tengamos en cuenta como los diferentes tipos que existen, ¿sí? Existe el método de barrera, métodos hormonales, intrauterinos, quirúrgicos, naturales y químicos. ¿Sí? Cada uno tiene diferentes, dentro de estas clasificaciones, tiene diferentes ventajas y desventajas.
Podríamos decir que el método de barrera, que es el preservativo peniano, es el que nos previene de las ITS y de los embarazados no deseados, ¿sí? Es como el único método de barrera que podemos decir que es el que más se acerca al, a un cuidado más integral sobre nuestro cuerpo. Después existe el preservativo vaginal, que después les voy a mostrar unas imágenes de cómo es, y el campo de látex también, que es el preservativo para personas con vulva, pero que en realidad también, ahora después vamos a charlar un poquito más sobre ese método, que acá en Argentina todavía es de muy difícil acceso, que hay proyectos de ley para que se haga, pero todavía está como todo medio en una nebulosa, y que el campo de látex se termina haciendo con un preservativo, digamos, pero después se los voy a mostrar. Después existen los métodos intrauterinos, que es el DIU, que es interesante porque este es como uno de los métodos más seguros, menos invasivos, y que dentro de las desventajas, digamos, podría ser uno de los métodos que no acarrea tantas desventajas porque, bueno, no tiene esta hormonización sobre el cuerpo o estas cuestiones que son más invasivas, ¿sí? Después tenemos cuidados más naturales, que están relacionados con el método de lactancia, el coito interrumpido, la temperatura basal. Ahora después, todo esto, cada uno de estos está explicado en el cuadernillo que le dejamos, pero yo les quería mostrar un poquito cómo se clasifican, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los métodos quirúrgicos, de la ligadura tubaria y de la vasectomía. Y después otros químicos que son esponjas, jaleas, pero que nosotros en este país no se utilizan bueno, porque no hay acceso a esos métodos, ¿sí? Esto es una clasificación de MAC hormonales, lo vamos a pasar, pero después les voy a pasar el PowerPoint y lo van a ver tranquilas, digo, pero sé que es mucha información la que estoy dando, pero como que quería como hacer un pantallazo general, ¿sí? sobre estas cuestiones. Esta tablita, que parece así media confusa, lo que tiene de interesante, y que por eso lo agregué a estas diapositivas, es que existe un uso con el uso correcto o el uso habitual que tiene cada uno de los anticonceptivos y los métodos de cuidado de barrera, cuáles son, digamos, los que más efectividad tienen. Y sabemos que el DIU, por ejemplo, es uno de los mejores, la vasectomía, la ligadura de trompas, pero hay algo que me llama la atención de todo este cuadrito, es que solamente 2 de los métodos que acá vemos los pueden usar las personas con pene, mientras que todo el resto queda supeditado a las personas con vagina, con vulva, mujeres, cuerpos con capacidad de gestar, ¿sí? Entonces, el cuidado, como bien venían diciendo y como bien venimos relatando, siempre recae sobre el cuerpo nuestro, de las personas con capacidad de gestar, ¿sí? Bien, importante, y esto es fundamental, siempre la doble protección, digo, el empleo de cualquier MAC es método anticonceptivo de prevención del embarazo, sumado al preservativo, son los que provienen las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Gonorrea, sífilis, HPV, HIV, digo, todas estas enfermedades solamente se pueden prevenir con el preservativo campo del látex, ¿sí? Algunos puntos claves que tendríamos que tener en cuenta es que ningún método anticonceptivo puede ser considerado mejor que otro per se. Eso va a depender de nuestro cuerpo y de nuestras necesidades momentáneas y de nuestros deseos también, porque hay algo que hay que empezar a pensar, que el deseo también está relacionado con los métodos que existen. No sé, algunas personas no tomarán pastillas, a mí, por ejemplo, me parece que las pastillas y las hormonas, toda esta cuestión de la pastilla en el cuerpo, a mí no me hace bien, pero a otras personas les parece que es el mejor método. Digo, bueno, no hay uno específico para cada persona, sino que tenemos que indagar y saber con qué nos queremos
cuidar y cuáles son las posibilidades que tenemos, ¿sí? Ningún método es 100% seguro, esto es algo importante también, y que toda, bueno, como dije antes, cada MAC tiene sus particularidades, cada método anticonceptivo tiene sus particularidades, su forma de uso, sus ventajas y sus desventajas. Es importante que la situación singular de cada persona sea acompañada, ¿sí?, en la elección de ese método anticonceptivo o en ese método de cuidado. Es muy importante poder escuchar y saber qué necesita cada uno para poder después elegirlo. Yo acá puse métodos anticonceptivos de larga duración no hormonales y vamos a hablar solamente del DIU. Digo, acá dejé un dibujito que me parece como que está bueno para que sepamos qué es un DIU, digamos, cómo se ve el DIU, que es esta, no sé si la ven ahí, esta T de cobre, que es una T, que es un plastiquito, que acá se ve mucho más grande por el tipo de la foto, pero en realidad es muy chiquita, es de unos centímetros, de este tamaño más o menos, debe tener menos, es así más o menos. Y es un método que no es invasivo sobre el cuerpo, es un dispositivo que se introduce dentro del útero y que lo que hace es como inhibir que los espermatozoides, digamos, fecunden o que se fecunde el óvulo en todo caso. No hay una jerarquización ahí, por supuesto. Entonces, lo que hace este método es previene la fecundación, porque paraliza el espermatozoide, digamos, impide que ascienda por el tracto genital superior, ¿sí? Después acá hay unas cuestiones más técnicas de lo que es el moco cervical que tenemos dentro de nuestro útero, pero me parecía interesante para aquellas personas que quieran indagar y buscar, porque está bueno saber también sobre cómo se componen todo nuestro sistema también, ¿no? Como el reproductor y algunas cuestiones que a veces no conocemos. Las ventajas que tiene es que no interfiere obviamente en las relaciones sexuales, es una forma reversible, cuando se retira la persona puede quedar embarazada tan rápidamente como lo dejó de usar, ¿sí? Lo dejas de usar y podés quedar embarazada después de retirarte el DIU. No tiene efecto sobre la cantidad o la calidad de la leche materna, y bueno, y se puede utilizar, y esto es importante, que muchas veces dicen, bueno, después de haber tenido un aborto o un parto no se puede utilizar. Bueno, no es real, sí se puede usar, y es necesario, digamos, que si nosotros después de haber tenido un hijo y lo quisiéramos poner el DIU, que nos lo habiliten, ¿sí? Tendría que estar, porque además es un método gratuito que te lo tienen que ofrecer en los espacios públicos. ¿Tiene efectos secundarios? Comunes como cambios menstruales, a veces hay sangrados vaginales que son un poco más abundantes, y esto es importante, no protege de las ITS, de las infecciones de transmisión sexual, y no es aconsejable que lo utilice alguna persona que haya tenido recientemente alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Vamos bien hasta acá? Es mucha información, voy muy rápido. ¿Cómo venimos? Siento que estoy hablando sola, pero y es mucha información. No, vamos bien hasta ahora. Bien, sentí perfecto. Sí, Bueno, se entiende perfecto. Gracias. genial, gracias. Bueno, pueden usar DIU casi todas las personas con capacidad de gestar que hayan tenido embarazos previos o que no hayan tenido, digamos. Esto muchas veces te dicen, no, si antes no tuviste un embarazo no puedes usar DIU. Bueno, no es cierto tampoco, es un mito. Sí lo pueden usar las personas que no están embarazadas, que no están cursando alguna enfermedad pélvica, que no tengan sangrados uterinos anormales. Digo, bueno, hay algunas cuestiones, o que no hayan tomado en la última semana
el anticonceptivo de emergencia, ¿sí? Como esas son algunas de las características, pero que obviamente no lo invalidan, solamente en ese caso lo invalidan momentáneamente. Así que bueno, eso por un lado sobre el DIU, digo, a tener en cuenta, y que es un buen dispositivo, tiene una durabilidad entre 3 y 5 años, algunos más, digo, pero los que comúnmente utilizamos son eso, algunos dicen que hasta 10, digamos, eso se tiene que hablar. ¿Cómo? ¿Alguien habló o se prendió un micrófono? Bien. Después tenemos el preservativo novopeniano, que bueno, acá no vamos a hablar de la historia, sí que como que fue cambiando. ¿Y por qué puse este dibujito, digo, de la historia del condón o del preservativo peniano? Porque pensaba cómo fue cambiando a lo largo de la historia esto, la calidad, digo, y me parecía como el mito que existe hoy en día de que los preservativos gratuitos son de menor calidad. Digo, es algo para poner en debate, pero la realidad es que el preservativo que a nosotros nos dan en los hospitales y en las salitas, en los espacios gratuitos, que nos los dan gratuitos, son los mismos preservativos que muchas veces vas y pagás, no son otros diferentes, no es que el Estado tiene una fábrica de preservativos, sino que las mismas empresas que fabrican los preservativos los presentan con otros packaging, ¿sí? Lo que es importante de esto es tener en cuenta que obviamente que el condón o que el preservativo tiene un tiempo de caducidad, hay una forma de guardarlo, no podemos tenerlo expuesto, no se puede pinchar, digo al calor, no se puede tener expuesto al calor, no se puede pinchar, cosas que son naturales, que son obvias, pero que en realidad hay que romper con algunas cuestiones que sean, no, son malos. No son más malos que uno que vas a comprar. Después puedes tener gusto, digo, ¿te gusta tal marca más que otra? Digo, bueno, está bien, es así, pero digo, no hablemos de calidades y de que no, el preservativo gratuito es el que se rompe, porque es un mito, ¿sí? Como el preservativo es el único método que bien usado previene de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexuales, al igual que el campo de látex, ¿sí? Que previene de las infecciones de transmisión sexual. Bueno, volvemos entre esas tensiones de las que hablaba anteriormente. Cualquier persona puede retirarlos gratuitamente de los dispensarios, sin necesidad de ningún dato y sin necesidad de receta médica ni de nada. Digo, bueno, ¿siempre tenemos acceso? Y no, a veces no, pero según la ley, esta ley que nombré antes, que es la 25.673, tendría que estar garantizado, ¿sí? Bueno, esto es como no importa, lo pasamos, era como una estadística, pero que lo que tiene interesante es que el preservativo bien usado tiene alta efectividad. Lo que pasa muchas veces es que no se conoce bien o no se termina de utilizar bien. Digo, muchas veces por inexperiencia, otras veces por desconocimiento, pero estas cuestiones son muy importantes también. ¿Por qué? Porque la educación sexual integral en las escuelas. Digo, estas también es uno de los temas que hay que poner en debate, acompañar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a que puedan aprender a usar un método seguro, a que se puedan motivar a enseñar técnicas lúdicas para la erotización de su uso, digo, no sacarle como esa cuestión, ese mito de que no se siente placer, que se siente menos, digo, y tiene todas las ventajas de que es de fácil acceso y que no requiere una preparación previa, así como tomar pastillas, como, bueno, como otros métodos que requieren como otro tipo de intervenciones. Este es el preservativo vulvovaginal, acá lo tenemos más claro, cómo se utiliza, cómo se pone, pero lo que tiene este preservativo, que sí previene de las ITS, y también tiene
tiene alta efectividad. El tema es que, bueno, tiene un costo muy alto, quiero decir, es muy caro, y hay una baja disponibilidad sobre este método, ¿sí? Que esa es otra. Seguimos siendo excluidas muchas veces, incluso del deseo del cuidado sobre nuestro cuerpo. Y después, y acá ya voy a ir, sé que es un montón, voy a ir como cerrando con esto, pero que hay que tener en cuenta, y esta que es muy importante, el tema de la vasectomía y la ligadura tubaria, ligadura de trompa, ¿sí? Que lo que tienen de ventajas estos dos métodos, una es que es altamente efectivo y no tiene efecto sobre el acto sexual ni sobre el placer, son métodos sencillos, ¿sí? Y la ventaja, bueno, que es la irreversibilidad. Hay un mito también acá, que es la vasectomía es reversible. Bueno, en nuestro país no es reversible. Una vez que te haces la vasectomía no tiene vuelta atrás, pero requiere una cirugía muy sencilla, ambulatoria, y lo que tiene también este método, la vasectomía, que a veces tarda un tiempo en ser completamente efectiva, ¿sí? Y obviamente ninguno de estos dos métodos nos protegen de las ITS, de las infecciones de transmisión sexual. Pero la vasectomía, cuando digo tarda en ser completamente efectiva, digo, pueden ser hasta 3 meses. Se supone que son entre 20 y 30 eyaculaciones de la persona con pene para que ese método sea totalmente efectivo, ¿sí? Y esto es interesante, el único requisito que hay que tener es que seas mayor de 16 años, ¿sí? En el nuevo Código Civil, lo que dice la ley 26.130, es que vos podés elegir sobre si te querés... si no querés tener hijes, o sea, y es una locura que hoy en día todavía se esté debatiendo, y que incluso exista la objeción de conciencia. Digo, hay médicas que pueden objetar que no están a favor de no están a favor de que te hagas esta intervención, pero te lo tiene que garantizar la institución a la que vos asistas, al hospital o al lugar que vos asistas a hacértelo, ¿sí? Pero por eso es muy importante el reconocimiento del marco de derechos. Esta ley, que fue promulgada o fue legislada en el año 2006, todavía no tiene la vigencia que debería tener. Y esto en relación a los mitos del placer y del cuerpo y qué pasa, digo, bueno, acá les traje un dibujito que es como muy gráfico de cuáles son las intervenciones que se hacen, ¿sí? Digamos, se realizan esos cortecitos ahí que se ven, pero no afectan en nada, ni al placer, ni a la sensibilidad. Incluso el hombre o la persona con pene que eyacule no va a dejar de sentir placer, no va a dejar de expulsar el líquido seminal, ¿sí? O sea, hay cosas que a veces están como que se piensa, o hay mitos en relación a estas cuestiones, pero que no son ciertas, digamos. Son pequeñas intervenciones que te dejan disfrutar de tu vida. Primero, tener decisión sobre tu cuerpo, y después disfrutar de una vida plena sexual, obviamente que acompañada de preservativo, que es el método que nos va a servir para no agarrarnos a enfermedades infecciones de transmisión sexual, quiero decir, perdón, me perdí. Bien, vamos ahora ahí les voy a mostrar lo que es el campo de látex, o también llamada barrera de látex, que es una superficie fina, de forma cuadrada o rectangular, que se realiza cortando un preservativo a partir de papel film de cocina. El objetivo de su uso es exclusivamente para proteger de las infecciones de transmisión sexual, cuando se frota vulva con vulva, ¿sí? Es decir, para personas con genitalidad, con vulva, vagina, o para el sexo oral también se usa este método anticonceptivo. Acá muestro cómo se arma un campo de látex.
si bien se podría poner también, es un tema interesante a debatir, si se usa, si no se usa, cuál es la efectividad que existe sobre este método, si se usa para el sexo oral, digamos, se apoya sobre el ano o sobre el clítoris, y eso, bueno, obviamente que previene las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Se corta de los extremos, se hace un rectángulo y después se apoya sobre la vagina y nos sirve obviamente de método de cuidado, ¿sí? Hasta acá, bueno, por último les dejo acá un par de estas de las leyes que me parece que es necesario tener en cuenta, y ahora vamos a hablar un poquito más, voy a dejar de compartir pantalla, pero quería nombrarles estas leyes para que las tengamos en cuenta. Acá les dejo un link también de acceso directo a cada una de ellas, para empezar a reconocer nuestro marco de derechos, cómo se fue también, esto es proceso de lucha, de conquista, ¿sí? Esto, cada una fue sancionada en un año distinto y fue también esto producto de todos los procesos históricos que fuimos atravesando. Pero tenemos la ley 25.673, que es la de salud sexual y procreación responsable, la 26.130, que es la contracepción quirúrgica, y esta es muy importante, el derecho a elegir si queremos o no queremos gestar, digamos, esto es muy importante, decidir sobre nuestro cuerpo, la ley integral de protección a las mujeres, y por último, y ahora vamos a hablar un poquito de esto, que es la ley 27.610, que es la sancionada ahora hace poquitos meses, que es la de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Bien. Dejo de compartir. Bien. Sé que fue mucha información. ¿Tienen dudas, preguntas? Digo, ¿cómo se entendió? ¿Cómo lo transitaron? Merly, acá en el chat pusieron una pregunta que me pareció buenísima, A ver. que habla sobre qué dice la ley respecto a los derechos reproductivos y personas con discapacidad. Bien, es interesantísimo eso, porque la verdad que se supone que el marco de derechos es para todas las personas, ¿sí? A partir de los 16 años cualquier persona puede acceder a los métodos anticonceptivos. Después, que no se lleve, digo, esto tiene que ver también con todos los imaginarios instituidos a nivel social, digamos, cuáles son los acompañamientos, cuál es el deseo que se pone, que pensamos que tienen las personas con discapacidad, cuál es también la inacción que existe por parte de todos los espacios en relación a la temática que no es abordada, el desconocimiento del marco de derecho, pero sí, tienen acceso, como cualquier persona, a partir de los 16 años, obviamente, ¿no? Sí, Marisa. Sí, con respecto a las personas con discapacidad, si bien tienen el derecho de decidir, también tienen el derecho, o sea, de decidir que no las operen, que no les hagan métodos anticonceptivos, por ejemplo, chicas menores, o sea, que tienen su discapacidad intelectual, pero las madres deciden por ellas que tienen que ligarle las trompas, por ejemplo, y yo que he trabajado con con esas personas, siempre he tenido un doble sentimiento con respecto a eso, porque si bien quizás no están preparadas para ser madres, pero con la ayuda, si hubiera ayuda del Estado, con la estimulación temprana y todo eso, para ese bebé que va a venir, la mayoría de las chicas con discapacidad intelectual, todo su sueño es ser mamá y tener una familia. Entonces, creo que no se está escuchando, las personas con discapacidad tienen sus derechos y a veces se los avasalla con el tema de la curatela y con el tema del tutor.
Por otro lado, también hay una ley que dice que todas las personas con discapacidad tienen derecho al, a ver, no me acuerdo exactamente la palabra, pero el asistente sexual, digamos, donde los acomoda, los pone en la situación y se retira por las personas con discapacidad, por supuesto, motriz. Y eso tampoco se cubre, ni lo cubren, ni siquiera, o sea, no estamos hablando de anticoncepción. Imagínate si una obra social va a ponerte a la persona a que te ayude a tener relaciones para poder tener una vida sexual plena como merecen todas las personas. Así que creo que con el tema de discapacidad, reproducción y cuidados hay un hueco impresionante para tratar Sí, y para sí, sí. charlar. Es que son las mismas barreras, las barreras las pone la misma sociedad, ¿no? Como siempre se dice, digamos, parten de ahí, porque la discapacidad está dada por las propias barreras que tenemos las demás personas, y hay un desconocimiento incluso del marco de derecho, que nos tenemos que seguir formando constantemente para que hacer efectivo, digamos, como como reconocemos estos derechos, tenemos que seguir como en ese proceso que vos estás trayendo, Marisa, me parece muy interesante. Algo que me gustaría agregar a lo que comentaba Marisa, es que en la Ley de Protección Integral a las personas con discapacidad hay un apartado en que la persona puede decidir sobre sus derechos reproductivos o sexuales en el caso de que tenga conciencia de situación. Y hace una discriminación de los distintos tipos de discapacidades en cuanto a discapacidad cognitiva y los diferentes niveles. Claro. O que esa discriminación... Discúlpame, la discapacidad intelectual de leve a moderada, son chicos que sí se pueden hacer, de una manera... Adultos, sí. Las personas con discapacidad sí pueden hacerse cargo, son capaces de cuidar de otro. Sí, por eso laburamos tanto en fomentar la autonomía de las personas con discapacidad. Yo, además de trabajar en el área de perspectiva de género, trabajo hace muchos años en el área de discapacidad, con niñez y adolescentes. Y siempre se trabaja mucho sobre la exploración de los adolescentes y la orientación a los padres, madres y cuidadores de estas personas con discapacidad, de estos jóvenes, en cómo ellos empiezan a abordar y a explorar su sexualidad. Exacto. En nuestro país no está reglamentado ordenadamente el tema del asistente terapéutico en el caso de asistencia al... La palabra, asistente terapéutico. No hay una ley que contemple la figura del acompañante terapéutico, si bien está dentro de las leyes, no hay una ley que regule su propio trabajo. Claro. Entonces queda como en un gris. Claro, se queda en un lugar donde no pasa nada, no se exige, no se puede exigir, y bueno, me parece una falta de respeto muy grande. Claro, y tiene que ver mucho con la infantilización social que hacemos de las personas con discapacidad. Claro, como que no tienen autonomía, y bueno, por supuesto que hay casos y casos, hay personas con discapacidad dependientes totalmente, o sea, parálisis cerebral, o sea, hay cosas mucho más profundas, pero hay diferentes tipos de discapacidad que pueden perfectamente hacerse cargo de sus decisiones, o sea, pueden tomar sus decisiones. Nada más, yo por mi parte, muchas gracias por la información. Gracias, Marisa. No, a vos, Marisa. Quería como dentro de toda esta catarata de información que se tiró, quería también decir, y esto va a estar en el cuadernillo y va a estar más explicitado porque existen otros métodos de cuidado. Yo solamente di un pantallazo general de algunos.
Quería solamente una última cuestión en relación a la mal llamada pastilla del día después o el anticonceptivo de emergencia, que me parece que lo tenemos que tener y que conocer que es un derecho, que nosotros nos tenemos que acercar a un espacio y que nos lo tienen que dar gratuitamente, ¿sí? Esta pastilla nos puede ayudar a prevenir un embarazo no deseado, digo, es fundamental. Y es una cuestión, la pastilla no es abortiva, digo, también está la cuestión que a veces se piensa, hay un mito que si te tomás la pastilla abortás, bueno, no. Si el óvulo ya fue fecundado por un espermatozoide, ya no, por más que te tomes la pastilla, no vas a abortar, ¿sí? Esa cuestión es un método de prevención, ¿sí? Porque lo que hace es como ablandar lo que sería el moco cervical y lo que hace es que haya un desprendimiento de lo que son las paredes, como de este moco cervical mucho más rápido y acelera el proceso de menstruación. No tiene ningún, como, ¿cómo se diría? No me sale la palabra. Hay como que no tiene algo adverso, ¿sí? Ahí está, no tiene síntomas que decís, bueno, o con el tiempo, si la tomé muchas veces, después voy a quedar, no voy a poder tener hijas, o no voy a poder quedar embarazada, lo que sea, bueno, tampoco, digo, se puede tomar, es un método, obviamente. Ay, micrófono ahí prendido que... obviamente que es un método que es de emergencia porque se utiliza en casos en donde nos falló el método o donde no tuvimos no utilizamos algún otro método, pero hay que tener presente que es una alternativa, se puede tomar entre los 12 horas y los 5 días, digo, ¿no? Y puede tener efecto durante todo ese tiempo. A medida que va pasando el tiempo va perdiendo la efectividad. A las 12 horas es un método muy seguro, hasta un 98% seguro, digo que es muy efectivo, pero a medida que va pasando los días va perdiendo la efectividad. Pero bueno, como quería nombrarlo también porque a veces existen mitos, yo me acuerdo de una compañera de trabajo que decía, no, tomé tantas veces que no sé si algún día voy a poder quedar embarazada. Y yo decía, bueno, no. Primero que no te previene de las infecciones de transmisión sexual, tenés que tener cuidado, te tenés que cuidar porque es como una responsabilidad sobre tu cuerpo también, pero por fuera de eso no vas a tener un daño como irreversible, ¿sí? Digo, es un mito ese a tener en cuenta. Creo que quedaron un montón de cuestiones por charlar y por debatir, pero bueno, quizás lo podemos retomar en los cuadernillos, se van a estar haciendo las presentaciones estas de PowerPoint. No sé, Gaby, si vos querés agregar algo más, nos quedó la ley también para hablar, nos quedaron varias leyes, pero digo, no sé si es demasiado, decime vos. Ahí justo leía un comentario del chat que Milena compartía que en una serie de televisión, en una serie de Netflix, Sex Education, una mujer adulta queda embarazada y recibe violencia por parte de los obstetras, como cuestionando el por qué mantiene su embarazo, otra vez como recuperando lo que hablábamos en la primera parte de esta charla, eso, el cuestionamiento sobre el qué momento, el cuándo, y me quedé pensando en lo que decías recién, Merly, que la mayoría de las veces cuando vamos a un ginecólogo no se nos da toda esta información sobre todos los métodos, directamente se nos medica pastillas, sin darnos todas las opciones que tenemos, que nombraste muchísimas. Sí, y que incluso hay más, también tenemos implantes subdérmicos y otras cuestiones, también recae sobre la medicalización del cuerpo, digo, y qué pasa sobre nuestros cuerpos y por qué tenemos que seguir siendo quienes portemos con todos estos químicos y con todas estas cuestiones, digo, por qué existen tantos métodos para las personas con capacidad de gestar y tampoco para las personas con pene, digo, son cosas que vamos a tener que poner en debate en algún momento, pero por lo menos tenemos que conocer y tener la posibilidad de elegir qué
qué queremos, cómo queremos y cuándo queremos cuidarnos, y que nadie nos puede decir, que no, bueno, a no ser que tengamos esto, como dijimos en algún momento, alguna enfermedad que impida o algún caso en particular, digo, que no nos permita utilizar determinado método, si no, nos tendrían que dar todo este abanico de posibilidades para el cuidado de nuestro cuerpo, para la elección que tengamos sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro deseo, sobre nuestro placer, digamos, y el decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Tal cual, y algo importante para recalcar, que vos hablabas de la importancia de la implementación de la ESI y del conocimiento desde niñez y adolescentes sobre la exploración de nuestro propio cuerpo y el conocimiento sobre el cuerpo del otro. Justo que hoy es el Día Internacional de los Derechos del Niño y el Adolescente, está bueno como recalcar, y quienes estamos en esta reunión, la mayoría somos adultos, como agentes de transmisión de estos conocimientos hacia el resto de los jóvenes que van a venir y que puedan tener esa información, ¿no? Me parece, a ver, acá hay una pregunta más en el chat. Sí, comentando justo eso, mujeres que llegan a hospitales y son maltratadas por abortos, no importa si sean espontáneos o decididos. Parece que volvemos a lo mismo, recalcar el conocimiento de nuestros derechos para poder ejercerlos de manera plena. Y en este sentido, y como ya que estamos hablando del tema, creo que es la ley, la 26.610, que es la del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que es la IVE, que tiene un reciente, digamos, está legislada recientemente. Hay que estar ahí acompañando el proceso. Como dije antes, existe un marco derecho que es el que está como escrito, la norma, pero después existe el ejercicio del derecho. Digo, vamos a tener que estar ahí acompañando a aquellas personas, entre todas, digo, entre todos, tener que acompañar estos procesos, porque todavía es un derecho que no está conquistado, digo, es un derecho que está normado, digamos, pero no en todos los espacios hay plena accesibilidad. Yo estoy hablando con unas compañeras de Zona Sur que contaban que a veces se ponen trabas, como desde, no sé, de pedirte determinada cantidad de que te hagas muchos estudios médicos, y que a veces esas cuestiones empiezan a imposibilitar también, ¿no? El acceso mismo. Entonces se te pasa el tiempo, digo, hay un montón de cuestiones que obviamente que van a tener que ser acompañadas con la palabra, con el reconocimiento, con el conocimiento sobre lo que efectivamente dice esta ley. Pero bueno, es una batalla, es una lucha, o en todo caso es un acompañamiento que hay que dar para la conquista de derechos, ¿no? El estar atrás de ese derecho, porque solo no, bueno, lo vemos con la ESI, digo, que todavía seguimos luchando por una implementación de ESI como efectiva dentro de los espacios de las escuelas y a nivel, digamos, social, ¿no? Es un marco de derecho que pareciera que ya está conquistado, pero que todavía tiene sus resistencias en un montón de espacios. Entonces hay que reconocerlo y hay que acompañarlo, ¿no? Creo bueno, vamos a finalizar. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte o algún comentario. Si no, ya pasamos a contarle un poquito la actividad que le vamos a pedir para cerrar nuestro encuentro, digamos. Bien, la actividad va a ser es una actividad sencilla, que es como para ir haciendo como un relevamiento sobre
sobre todas estas temáticas que fuimos abordando. Les vamos a pedir que le hagan 6 preguntas, son como una entrevista a 6 personas, a 6 compañeras, a 6 personas que ustedes consideren que les pueden aportar algo interesante en relación, o no, o digo, que quieran saber qué es lo que piensan en relación a estas cuestiones que fuimos charlando. Alguna vez si conocen el método anticonceptivo de emergencia, si saben lo que es una vasectomía, si es irreversible o no, digo, bueno, a ver 6 preguntas que son las que van a tener que contestar y hacer alguna reflexión respecto a cuál es la conclusión que ustedes llegan a partir de esas respuestas, ¿sí? Es una actividad muy sencilla, no demanda mayor tiempo, pero la idea es como poder reflexionar sobre todas estas cuestiones que fuimos charlando y hacer una puesta en común, digo, tener como un relevamiento. También está bueno algo así como un relevamiento federal, cuáles son los imaginarios que hay en diferentes espacios, cuáles son como incluso los imaginarios instituidos en relación a los métodos anticonceptivos, a los métodos de barrera, al cuidado sobre el cuerpo, ¿sí? Creo que es esa nada más la actividad, y vamos a estar subiendo todos estos contenidos, obviamente al Classroom, desde los PowerPoint hasta algunos archivos más, algunas guías también de cuidados, de salud, para que ustedes las tengan ahí por si les interesa indagar o para tener más contenidos, nada más, pero obviamente que no son ni de lectura obligatoria, ni es simplemente para acompañar este proceso que estamos haciendo juntos de aprendizaje. ¿Sí? Perdón. Juli, la próxima clase sería El lunes que viene no, el otro. el otro. Claro, a ver, ¿para qué te digo? La fecha. Estoy buscando también. El 11. El 11, sí. El 11 de octubre entonces nos vamos a estar encontrando, bueno, con otras compañeras que van a estar como abordando otro eje, ¿sí? Sí, es feriado, no lo pensamos, la verdad. Lo vamos a charlar. Ah, no, mira, no me di cuenta. Bueno, en todo caso se estará comunicando por el Classroom si se pasa o ver cómo nos organizamos, ¿sí? Si alguien más, yo ahora quiero copiar el chat para que me quede todo lo que fueron diciendo, y después seguramente arme algo para subir alguna imagen en el Classroom para que nos queden los aportes del día de hoy, y también para las consultas y poder ir respondiéndolas, ¿sí? Como Marisa, que dejó el mail y demás. Así que bueno, por mi parte, agradecerles. Hola, buenas noches. No sé si me Hola, escuchan Macarena. bien. Sí. Hola, bueno, tuve problemas en la conexión, me pude conectar muy tarde. Por lo poco que escuché, la verdad que genial la clase, me encantó. Yo en tercer año de trabajo social tuve que hacer un taller de este tema en particular, de derechos reproductivos y sexuales y reproductivos, y bueno, la verdad que abordaron todo lo que nosotros dimos, y bueno, lamento no haber llegado antes, pero maravilloso. No sé si hay chicas, gente, compañeras, compañeros que estén en Ministro Rivadavia. A mí me toca hacer una práctica en Ministro Rivadavia y lo comento porque me pareció fascinante cómo trabaja un CAPS, el CAPS 30, donde ellas hacen un taller generalmente, bueno, si tienen acceso al lugar, se acercan, preguntan, y hacen talleres de los métodos anticonceptivos y abordan muchísimo el tema de los derechos, y son muy bien tratadas las mujeres, y es muy informativo, la verdad, y es de los CAPS de Almirante Brown, la verdad que quedé fascinada, me encantó el trabajo que hacen ahí con la comunidad y la forma de brindar información, que yo dije,
eso hay que plasmarlo, o desde los centros comunitarios pedir una articulación con los CAPS para que, digamos, gente de los CAPS se responsabilicen o digamos, no sé, cómo decirle, nos podamos involucrar más desde lo comunitario, de los centros comunitarios, y tomar el personal de salud que bajen a los barrios y que puedan, digamos, asesorar y acompañar de cierta manera a las mujeres, niñas, niños, jóvenes sobre todo, en esto, digamos, que es el conocimiento del cuerpo y digamos, este acceso a los métodos anticonceptivos que muchas chicas no conocen, ¿no? Así que por mi parte, la verdad que genial, les agradezco, y bueno, ya les digo, lamento haberme conectado tarde. Bueno, Macarena, gracias. Está bueno esto que traes, porque está buenísimo pensar en armar recurseros por espacio, por zona, empezar a ver cuáles son los espacios que nos informan y nos acompañan para tener acceso, ¿no? Y para saber también dónde están y sociabilizar esa información. Así que me parece muy interesante. Sí. Y por otro lado, bueno, va a estar todo subido, esto está grabado, si te dan ganas a un momento, ya sabes, y va a estar toda la información subida también al Classroom, así que bueno, queda ahí todo a disposición, ¿sí? Genial, genial, buenísimo. Gracias. No, a vos. Bueno, por mi parte también agradecerle a todos por quedarse hasta el final, por escucharnos, por las preguntas que han sido también bastante enriquecedoras, y esperando a que también cuando les subamos al Classroom los Power les sirvan para seguir formándose. Me parece copadísima esta idea que decía Merlina de activar los recurseros, utilizar la estrategia de la actividad anterior que hicieron para en cada una de sus ciudades tener actualizados los datos de dónde poder acceder a los distintos derechos que tenemos. Bueno, muchas gracias Ángela, gracias a todos. Bueno, nos despedimos hasta el próximo encuentro, ¿sí? Adiós, chao papás, besitos.